Bueno, gracias. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, 8:10. Gracias. Aprovecho además mientras para enviarle un saludo muy afectuoso a mi comadre Laura Nava Garavito y obviamente también a doña Lucy Garavito Rodríguez, la abuela de las manos flacas, como siempre muy amable. Gracias también por escucharnos, sintonizarnos y vernos. Y aquí andamos a la orden, doña Lucy, con mucho cariño, con mucho respeto como siempre. Y gracias también por sintonizarnos, por vernos en este espacio informativo y desearle lo mejor como siempre, lo mejor siempre. Así que enhorabuena, saludos y felicidades y que sea mejor para todos en esta mañanita de 16 de junio del 2021. Bueno, muy amable, gracias. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos buscando establecer contacto con Jesús Méndez. Es el secretario general en funciones de presidente del Comité Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, por sus siglas Morena, en el estado de Querétaro, para platicar con la audiencia de Radar News en un tema que además me parece importante. Después del proceso electoral, ya en días pasados, la maestra Celia Maya García, la candidata al gobierno del estado, hizo ya referencias, alusiones obviamente significativas, importantes desde la perspectiva política electoral de Morena en el estado de Querétaro. Mi querido Jesús Méndez, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Muy buenos días, estimado. Particularmente atender no solamente a tu amable auditorio, sino conocedor y experto en temas de política. Gracias, Chucho. Igualmente te mando un abrazo siempre cariñoso y respetuoso. Preguntarte, hemos conocido ya lo que es antes, durante y después del proceso electoral en esta jornada del pasado 6 de junio que se vivió en Querétaro. ¿En qué sigue para Movimiento Regeneración Nacional hoy por hoy en Querétaro, en estas diferentes posiciones que se lograron, en las que se perdieron también por alguna situación? ¿Y qué balance? Me imagino que ustedes están haciendo ya un balance puntual de lo que obviamente tiene que ver con lo que significan los grandes retos para Morena rumbo al 2024, mi querido Chucho Méndez, aquí en Querétaro particularmente. Bueno, en el anterior, yo creo que lo que podemos decir que nos faltó fue justamente institucionalizar a nuestro partido. Institucionalizar a nuestro partido significa no tener directrices a ultranza, o que se haga esto porque se tiene que hacer. No, simple y llanamente había que tener atención, colaboración, participación, actividad específica, etcétera. Sí. En ese sentido, nuestros compañeros militantes de partido no se observó justamente que pudiera darse en ese sentido. Bueno, a lo mejor ellos pueden decir, es que no hubo liderazgo. Bueno, finalmente el liderazgo, como tú lo sabes, sí, que tiene Andrés Manuel López Obrador, pues no lo puede alcanzar Chucho Méndez en tan solo algunos meses. Sí, ¿y por qué razón? Pues porque simple y sencillamente Andrés Manuel lleva más de 20 años en ese liderazgo y picando piedra. Ese es en el anterior. En el actual, bueno, pues nos tocó de alguna manera aparentemente perder espacios, pero que sin embargo tenemos las 5 diputaciones, tenemos regidurías y de alguna manera se está peleando que no se nos despoje de la presidencia municipal de Arroyo Seco y sí, así es, y de la otra presidencia municipal de Tolimán, que son las que tienen más avanzada la oportunidad de poder ser legalmente constituidos. Y ya en el futuro significa que tenemos que poner mayor atención y de que tenemos que tener los comités de promotores del voto con el propósito de que efectivamente estemos trabajando a la par y a todas horas. Oye, Jesús, en ese mismo sentido te pregunto además, faltó convicción, decías tú, institucionalidad. De repente ocurrió algo que alguien ya refería en sus crónicas políticas, de pues una verdadera y auténtica convicción que identificara a los candidatos con la cuarta transformación, con la propuesta del mismo presidente ahora, Andrés Manuel López Obrador, y que llegaron muchos de ellos a hacer campaña política, pero sin tener el compromiso, la camiseta bien puesta por lo menos de Morena en Querétaro, mi querido Chucho Méndez. Yo diría que en contra, como por ejemplo tienes el caso específico de Ángel Valderas Puga. Ángel Valderas Puga para mí
ha sido un personaje que no ha contribuido en lo absoluto a nada. Él decía que sus números no le daban para que justamente Celia ganara y que Celia no ganaría. Desde ese punto de vista a mí me parece no solamente es una alta traición, sino que simple y sencillamente estaba operando para otro partido. Es así que lo puedo decir abiertamente, sí. Lo digo en público, y que qué lástima porque es un personaje que aparentemente tiene el conocimiento, la capacidad de análisis, pero que sin embargo dejó mucho que desear en esta ocasión. Y te digo porque no tuvo ninguna participación absolutamente en nada. Sí, que ello definió su trabajo en hacerse a un lado y desde luego dejar de lado el trabajo político que se requería para que computáramos esa unidad. Ahora, Jesús Méndez, él es Ángel Valderas, el doctor Ángel Valderas es presidente del Consejo Político de Morena, por lo menos en el estado de Querétaro. ¿Qué significa lo que me estás diciendo? ¿Que va a haber cambios, que va a haber otros acuerdos? ¿Qué va a pasar con el partido Morena aquí en Querétaro ante esta situación? Sí, indudablemente que vienen cambios. Estos cambios se harán por el espacio de noviembre, que tendrá que haber una convocatoria. Esa convocatoria convocar a 5 mujeres y 5 hombres por distrito federal. Tenemos 5 distritos federales, serán 50. De ahí sale la conformación del consejo, de ahí sale el presidente. Y una vez que esto sale, viene otra convocatoria en donde se elige al presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Correcto. Y posteriormente se viene otra convocatoria en donde se tendrán que establecer los comités municipales. Comités municipales que son los que tendrán que dar vida a cada municipio y estar atentos justamente de trabajar. Es decir, el partido va en increchento, el partido va a trabajar y el partido tendrá que estar atento con la nueva dirigencia que así se logre hacer. Ojalá que así sea. Oye, Jesús, me llamas y me dices cosas muy interesantes y que te agradezco siempre la confianza para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, pero hablas de 2 alcaldías que está, una ya segura, digamos que es Arroyo Seco, también en Querétaro, y la otra es Tolimán, donde por cierto apareció el doctor Gilberto Herrera Ruiz recientemente haciendo ahí alguna presión con algunos vecinos y habitantes de aquella demarcación hasta tomar en algunos momentos la carretera que lleva hasta el municipio de Tolimán. ¿Qué esperan y qué va a pasar y qué lectura haces también de lo que fue la actuación del doctor Gilberto Herrera Ruiz en este proceso electoral, Jesús? Bueno, cuestión en ese sentido que me da risa, y te digo que me da risa porque de alguna manera, primero no es su función, seguramente que lo hizo como senador de la República, pero el primer llamado que pudieron haber tenido los moradores o el propio presidente municipal es acudir al partido, porque el partido estamos justamente para eso y estar atentos de ello. Estamos atentos de ello, tan es así que estamos en defensa de los intereses del propio municipio. Es decir, estamos conduciendo la defensa jurídica de ello y que en eso estamos justamente atentos. Ahora, tuvimos un tropiezo, sí, efectivamente, por cuestiones de razón, de no atino de comunicación, como fue la parte de Jalpan, la parte de Pinal y la parte de la parte de Ezequiel Montes. Creo que eran muy buenos candidatos, no obstante hubo votación para Celia Maya, para los diputados federales, y bueno, 200,000 emisiones de voto para Celia Maya no es cualquier cosa. Sí, claro, aunque la diferencia también con el primer lugar son cerca de 230,000 votos entre el primero y el segundo lugar, pero bueno, es un tema que ahí lo tiene ya registrado el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pero te pregunto, así como van a defender o están defendiendo, están haciendo esta labor jurídica, política en los municipios de Arroyo Seco, en el municipio de Tolimán, ¿qué va a pasar en el municipio del Marqués, donde también hay una controversia significativa, mi querido Jesús? Y luego te pregunto, ¿no fue que falló también que hubo candidatos que no representaban realmente la ideología política de Morena en estricto sentido, mi querido Chucho? Bueno, no necesariamente que la representaran. Acuérdate que hay un artículo dentro de los estatutos y los estatutos mandatan justamente que habrá hasta el 50%
de la representación de la sociedad civil. Bueno, pues estas gentes a las que solemos o a las que suele el común denominador decir que son chapulines, bueno, estaban, parecían, etcétera. En el caso específico de Querétaro y de El Marqués, ajá, bueno, pues no les gustó a nuestros compañeros militantes del partido y se hicieron a un lado. Ese fue el problema. Se hicieron a un lado, no hicieron trabajo, etcétera, etcétera, y eso pues hace daño al partido. O somos o no somos, y aquí debemos de estar los que quieran estar en el partido de Morena. En el caso particularmente del Marqués, también hablaban de la posibilidad incluso de repetir el proceso electoral. Había algunas presiones por parte de Lupe García frente al candidato que obtuvo la mayoría de votos. Y bueno, van a respaldar ustedes por lo menos esa exigencia de Lupe García, de Bananas, del Gavilán allá en el Marqués frente a estos resultados electorales, Chucho Méndez. Frente a ese esquema, si no hay justamente lo necesario para poder hacer una buena defensa, no tiene objeto. Por lo cual estamos valorando y yo creo que eso lo vamos a tener que establecer en estos días. Correcto. Tú ya viste cuál es la posición de la licenciada Celia Maya. Ella no solamente no establece que no hubo lo necesario como para poder solventar, justamente llevarlo a los tribunales, y bueno, así lo ha anunciado. Correcto. Debo decirte algo, lo voy a decir al aire, además, si tú me lo permites, mi querido Jesús Méndez. Si alguien ha sido leal a la propuesta política de la maestra Celia Maya durante las diferentes ocasiones y oportunidades que ha tenido para ser candidata a los diferentes cargos y posiciones que también se le han encomendado, has sido tú, mi querido Chucho Méndez. Te has mantenido siempre con una gran lealtad, con una gran institucionalidad y sobre todo, en una cercanía que todavía lo veíamos en la conferencia de prensa de esta misma semana de la maestra Celia Maya, para, te pregunto, reconocer que no obtuvo la mayoría de votos o decir que, bueno, hay una serie de situaciones que estarán investigando, indagando y que de repente también para los grupos políticos, los círculos políticos, se generan ciertas incertidumbres, sobre todo institucionales a nivel estatal, mi querido Chucho Méndez. ¿Por qué no reconocer ya que no se obtuvo la mayoría de votos y en consecuencia cerrar la página y comenzar otra nueva etapa para Querétaro, Chucho? Sí, indudablemente que eso ya está cerrado. Chucho Méndez puede decir, hablar y verte a la cara a ti, a cualquier persona de la sociedad, en la calle, etcétera, a los empresarios, porque Jesús Méndez no tiene nada que esconder ni nada que temer. Simple y llanamente no le pusieron atención nuestros compañeros desde el Consejo y nos dejaron solos. Así es lo que yo puedo decir. Y eso pues es lamentable, porque algunos de ellos no hicieron más que estorbar. Sí, sí. Ahora, y finalmente, hoy van a entrar 5 diputados locales al Congreso queretano. Tú incluso estabas en la lista para ser plurinominal y te bajaron de la lista. Entra Juan José Jiménez Yáñez, entiendo yo. Creo que son 4 o 5, no tengo bien el dato, mi querido Chucho. Y sí representan, sí son de Morena, sí van a defender las causas, sí le va a creer la ciudadanía que son representativos justamente de los esfuerzos y de las prácticas y políticas que ha implementado el gobierno federal, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que tiene que ver con la cuarta transformación? Bueno, pues hablando con la verdad, tú ya lo sabes, lo observas, no son justamente de Morena todos, incluido el propio JJ. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver cómo trabajan. Ellos tienen que cumplir justamente con un proyecto y un programa que está previsto, establecido, porque hay una agenda política que desempeñar. Y desde ese punto de vista el partido estará atento para que se lleve a cabo eso. Bueno. Cualquier salida, bueno, pues es unipersonal y ya estaremos viendo ese comportamiento y tomando desde luego las directrices para poder recomponer ese comportamiento si lo hubiera malo. Chucho Méndez, te agradezco mucho, te aprecio mucho, te respeto, te mando un fuerte abrazo y bueno, seguimos siempre a la orden. Gracias por tomarnos la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión y lo que se ofrezca, aquí estamos también para servir, mi querido Chucho Méndez. Gracias, muy amable Aurelio, y como siempre a nuestro auditorio de Radar,
mi aprecio y mi gentileza y su atención por su preferencia. Gracias, Chucho Méndez. Que tengas buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Es el secretario general en funciones de presidente del Comité Estatal del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Chucho Méndez, un hombre correcto, pero dijo cosas fuertes, ¿eh? No son de Morena los nuevos legisladores locales en Querétaro que integrarán la 60ª legislatura. Tendrán que cumplir con un programa, con una agenda política que obviamente es exigente. También habló de una falta de comunicación, habló de la necesidad de que se institucionalice lo que tiene que ver justamente con esta propuesta política de Morena, que se atiendan las diferentes situaciones y necesidades para pues establecer, encauzar estos caminos en favor de la democracia, diría yo, que representa o debe representar Morena aquí en el estado de Querétaro. Se refirió al doctor Ángel Valderas Puga. Vamos a platicar con el doctor Ángel Valderas Puga hoy en la tarde en Golpe de Mesa, a propósito de lo que señala Chucho Méndez de un esquema de alta traición, un operador también que se convirtió el doctor Valderas Puga de otros partidos políticos y bueno, pues que contribuyeron también estas mismas situaciones a la derrota electoral del pasado 6 de junio aquí en Querétaro, peleando los municipios de Arroyo Seco y que ya está casi en la bolsa, y Tolimán, que está todavía en veremos. Le preguntamos lo del doctor Gilberto Herrera, que apareció también en estas manifestaciones y dijo, me da risa la presencia del doctor Gilberto Herrera Ruiz. No sé si lo hizo como senador o por una cuestión personal, pero se deben encauzar a través del mismo partido. Y luego, segunda, no defenderán ni seguirán una causa en el municipio del Marqués si no hay un fundamento real legal que permita pelear y alegar por esta situación electoral en el municipio marquesino. En fin, temas interesantes, importantes. Son las 8:27 de la mañana. Hacemos la pausa. Regreso enseguida con más. Voy a platicar con Tonatiuh Cervantes Curiel, es el secretario de Gobierno Municipal, de lo que está pasando en el centro histórico de Querétaro. La pausa, volvemos enseguida. Querétaro 24/7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24/7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24/7. Querétaro 24/7.